Me voy a comentar ayer, le digo, se lo digo, quiero que sepa algo. Una de las peores cosas que usted puede hacer en la vida, en cualquier lugar de estudio, disertación, seminario, lo que sea, es quedarse con las dudas. Lo más tonto que una persona puede hacer es quedarse con las dudas. Entonces, yo sé que muchas veces estamos compartiendo algo y estamos tirando un montón de informaciones, y por ahí el tema es que hay partes que a uno se le pierde un poquito, hay partes que digamos se distrajo y entonces se pone enganchó, lo que sea. Entonces no se queden con la duda jamás. Yo tengo dos experiencias, esto uno lo conté, estaba contando ayer en la iglesia, hace años atrás, en Chaguita. Un sábado estamos en una reunión de compartir y un hermano hizo una pregunta. Al final de la reunión se acercó un joven y me dijo, mira, la verdad que tengo que pedir disculpas a este hermano. Le pregunté, ¿por qué? Dice, por, digamos, la actitud arrogante que tuvo. ¿Por qué? Le dije, pues cuando este hermano tiró la pregunta, él me dice, lo primero que pensé dentro mío fue, ¿qué estupidez que está preguntando? Y la respuesta llegó toda la reunión. Entonces me di cuenta que me equivoqué realmente por lo que había pasado. El otro tema fue una experiencia con el doctor Carlos Santiago Nino, no sé si lo conocen o escuchan hablar. Nino es uno de los, digamos, principales pensadores de la filosofía jurídica de la Argentina de los tiempos modernos. En su época, juntamente con Harvey Ross, constituyeron una trilogía a nivel mundial de pensadores de la filosofía jurídica y fue nombrado por el doctor Alfonso cuando asume la presidencia. Él creó un organismo llamado el Consejo para la Consolidación de la Democracia y Nino estuvo a cargo de este consejo y tuve realmente el privilegio de participar de esto y de estar participando de lo que este hombre hacía. El tipo es yo creo que por alguna razón es un pensador impresionante, porque Nino era un tipo que me debe medir 1,30 m, es bastante chueco, medio deforme, es terrible cabezón, pelado, pero onda tipo como el pastor Casero, pero él se lo pela, pero este hombre no se lo pelaba y tenía toda la parte de atrás flameando las pelusas. Era asmático y era bastante feo. Pero que le reventaba un día nos presentó su esposa. Sabemos que su esposa era onda tipo Miss Universo. Pero el tema es que recuerdo en un seminario que él había organizado y estamos todos nosotros, éramos todos discípulos Nino, y había estamos ahí en el Instituto de Geología de la facultad y uno de los asistentes al seminario hizo una pregunta. Y recuerdo que entre nosotros, todos los discípulos Nino, que nos miramos, empezamos a hablar bajito diciendo, ¿este tipo sabe dónde está, con quién está hablando? Y el doctor Nino le dijo lo siguiente, mire, yo respeto su opinión, pero quiero decirle que yo no comparto lo que usted dijo y le voy a explicar por qué. Con una humildad contestó este buen hombre. Entonces, y la verdad que la respuesta del doctor Nino fue una cosa muy, muy interesante. Entonces, lo que le digo es esto. Los demás no tienen por qué enojarse o sentirse incómodos porque alguien pregunta, y pregunta muchas veces, y usted no tiene por qué guardarse las preguntas, aunque tenga muchas preguntas. ¿Se entiende el concepto? Así que lo peor que puedes hacer es quedarse con las dudas. Y lo que a mí respecta, le diría que cuantas veces sea necesario vamos a volver sobre lo mismo y dejar clara digamos, o aclarar la duda, ¿ok? Dicho esto, lo que le digo es lo siguiente, esto le digo, es un consejo. La Biblia se lee, se estudia, se cree, pero hay algo que nosotros los creyentes perdimos a través de los tiempos, y es que la Biblia se cuestiona. ¿Ok? Se cuestiona. Y siempre le digo a los hermanos Ciudad Vita, la mejor forma de leer la Biblia es cuestionarla como el peor de los incrédulos. Lo que yo aprendí en mi propia vida, en mi propia experiencia,
porque un tiempo recuerdo que, digamos, por la influencia de todo lo que es de la literatura secular, de lo que es pensamiento científico y toda la girada esa, uno empieza a tener conflicto y duda de su fe. Así que, en vez de decir, bueno, como para mí no hay respuesta a esto y abandonar, entre comillas, la fe, por la gracia de Dios, lo que hice fue cuestionar la Biblia y ver si realmente la Biblia tiene respuesta a esos cuestionamientos. Y descubrí algo interesante. Primero, Dios se banca todos los cuestionamientos, lo tuyo, lo mío, de cualquiera. Y segundo, contrario a lo que muchas veces decimos, que la Biblia se cree y no se cuestiona, lo que le digo es lo siguiente. Descubrí algo muy interesante. La palabra de Dios es lógica pura. La palabra de Dios es lógica pura. Y tiene respuestas, y todos los elementos que aparecen ahí, aunque nos parezca una fábula, lo que el otro día compartíamos, por ejemplo, fíjese, usted lee la Caperucita Roja y encuentra a Caperucita hablando con un lobo. Y usted dice, ¿esto es posible por qué? Porque es una fábula. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted llega a Génesis 3, al principio de la Biblia encuentra a una mujer hablando de una serpiente. ¿Y por qué decimos que eso es un hecho histórico y no es una fábula? ¿Se entiende el concepto? Porque desde el mundo no cristiano se cuestiona la Biblia diciendo, entre otras cosas, que es una fábula. Mi profesor yo tuve un profesor que siempre lo he contado hace poco y siempre lo he dicho, yo creo que él fue una influencia importante en mi vida para inclinarme hacia cuestiones que tengan, digamos, hacia lo que es la parte, digamos, de letras. O sea, yo tuve una secundaria donde a partir del quinto año se dividía en especializaciones. Física, matemática, biología, letras y así sucesivamente. Creo que existe esa secundaria todavía, ¿no? Mira, me dice que no. Ahí no hay secundaria que se especializa. No, ¿no hay escuela secundaria que después se divide en especializaciones? No, el técnico es otra cosa. Cuarto año, hasta tercero, cuarto y quinto empiezan las especializaciones. Mi esposa estudió en una escuela así también. Yo hasta el tercer año era una luz en matemáticas, no, esto es literal, fue la broma. De hecho, tuve 3 años la misma profesora, yo terminé el tercer año prácticamente sin dar un examen. Y los cuestionamientos que hacía eso cuando presentaban el teoría, pero más allá de que estaba equivocado o no, eran bien fundadas. Pero en tercer año empezó a haber un cambio y la matemática comienza a ser cada vez más nebuloso para mi mente y empecé a inclinarme hacia todo lo que es materia de letras. Y yo siempre le atribuyo esto a este profesor, este buen hombre, prácticamente compartía toda la semana con el colegio. Lo tenía en lengua, formación cívica, en ese momento era formación cívica, lo tenía en latín. Estudié 3 años de latín y el tipo me hizo gustar el latín. Leía latín, analizaba sintácticamente el latín y después lo traducía al español y fue así el tema. Y él siempre dice, a Cuo lo conozco como si lo hubiera parido yo, pero nunca pudimos llegar a un entendimiento sobre cuestiones que tienen que ver con la Biblia. Para él la Biblia fue siempre, él lo ha dicho y ha hablado muchas veces, decía eso, la Biblia es una fábula. La realidad es que nunca tuve la oportunidad y tampoco tenía conocimiento como para explicar que no es una fábula. Pero el punto es que esto es cierto. ¿Qué haría usted si alguien te dice la historia de Génesis 3, Eva hablando de una serpiente es una fábula? ¿Cómo usted le contestaría que no es así? Ahora quiero decirte algo. La misma palabra de Dios tiene evidencia que te describe, que te explica por qué Eva está hablando de una serpiente y no es una fábula. ¿Sabían eso? Es más, nosotros sabemos que Satanás es Lucero, ¿sí? ¿Cómo se llama?
un querubín que se rebeló contra Dios. Leemos pasajes como Isaías 14, como Ezequiel 28, ¿sí? De cómo fue creado, de cómo él, digamos, hubo maldad en su corazón y dijo, subiré al monte de Dios, al norte y toda la mar en coche. ¿Qué pasa si yo le digo que la Biblia contiene claramente, digamos, enseñanza que nos explica por qué motivo Lucero se rebeló contra Dios? ¿Sabían eso? La Biblia nos explica el motivo por el cual Lucero se rebeló contra Dios. No es broma. Así que, pero fíjese, pues yo le digo, la Biblia es un libro de lógica total, absoluta. El tema está en nuestra mentalidad, lo que hablábamos ayer. Nosotros fuimos formados con un formato determinado en nuestro cerebro, nuestra estructura de pensamiento respecto a la Biblia. Y probable que la gran mayoría de los creyentes nos morimos finalmente con eso. Y no hemos aprendido, no aprendemos, y no enseñamos, y no tampoco muchas veces desde el liderazgo y del pastorado, no incentivamos a nuestra gente a desarrollar espíritu crítico y el libre pensamiento. Una mentalidad, una mente totalmente libre en el sentido de estar siempre dispuesto a romper las estructuras, porque las estructuras habitualmente nos atan y no nos permite ver más allá de lo que nos ha enseñado. ¿Se entiende el concepto? Pero la Biblia tiene muchísimos detalles. Fíjese un detalle. Anoche hubo un episodio bastante tenebroso en la habitación de los hombres, en madrugada. Y es fruto de lo que Janet ha hecho con sus hijos, la misma tontería que ha hecho Jorgelina con sus hijos. Esto de que la galletita disuelto dentro de una taza de leche es asqueroso y yo le dije, ayer le decía a sus hijos, le dije hoy, esto les ha arruinado parte de su niñez, de su infancia. Y esto no es gratuito. Este trauma va a aflorar en algún momento. Y no es nada extraño que el día de mañana terminen siendo los propios homicidas, sus propios hijos. Todo es posible. Y yo creo que uno de los hijos de Janet, porque Janet está con la misma onda, ya está aflorando en él lo que va a ocurrir luego que mate a sus hijos. Porque este chico estaba gritando anoche, diciendo, no me metan en cana, no me esposen, no me agarren, no me aten, no, por favor, libéreme. Perdón, a los hombres les pregunto, ¿miento? Fue así. Así que ¿dónde está Janet? Asumí tu responsabilidad, Janet. ¿Quedó grabado? Bueno, después se lo mandás a Oscar para que... Así que el tema es eso. Uno de los hijos de Janet, no le voy a decir cuál, porque tiene dos hijos que están durmiendo allí, tiene un menor y uno mayor, ¿ok? Entonces, no voy a decir que el menor duerme como un tronco y el mayor no. Digo, no, perdón, me equivoqué. No. Pero el punto es que estaba a los gritos, pero desesperado porque lo metía en cana. Indudablemente ya estaba soñando lo que va a ocurrir después que mate a sus hijos. Ahora es interesante, mire, ¿cuántos de ustedes puede soñar con, por ejemplo, lo que desconoce, lo que nunca escuchó, nunca oyó nombrar, nunca vio nada, ni una imagen? Es alguien totalmente desconocido para ustedes. Que le aparezca el sueño a alguien que oiga, no, mira, es una cosa que yo no conozco, es un monstruo, y después varios años, mira, es un monstruo de la mitología de un marciano. Es imposible. Pero es interesante lo siguiente, en Génesis nos cuenta la historia de José. Yo no digo que sea así, pero sí es algo interesante para pensarlo. José soñó ¿con qué?
No, qué querubín. El sol, la luna y ¿cuántas estrellas? No, 11 estrellas. Él no estaba ahí. Y el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas se inclinaba él. Y fíjese que Jacob enseguida entendió, dijo, ¿qué está diciendo? Que tu padre, tu madre, tus hermanos vamos a inclinar ante vos. Y es muy interesante que lo que aflora en ese, digamos, en ese sueño, que más allá que ha sido de Dios, fue con un elemento que indudablemente, digo yo, forma parte importante del desarrollo de la vida de la gente en ese tiempo. Muy interesante, ¿ok? Fíjese cómo después usted ve visiones que a través de la Biblia, por ejemplo, ya digamos, que aparecen elementos diferentes. Pero es interesante que en los albores de la humanidad, allí en Génesis, bueno, no tan albor, digamos, en el semi-albor de la humanidad, aparecen estos elementos. Ahora, vamos a adelantar un poco este asuntico, pero ayer le decía lo siguiente. En el proceso de la Biblia, la humanidad desarrolla un proceso indudablemente, digamos, en sentido inverso respecto a cómo la ciencia actual nos relata el desarrollo de la humanidad. El hombre comienza desde la más absoluta ignorancia hasta llegar a lo que es actualmente. Pero a pesar de eso, la ciencia no nos puede explicar por qué motivo, o sea, digamos, no tiene forma de explicar cómo es que se ha desarrollado, digamos, por ejemplo, construcciones muy antiguas sin los elementos modernos, como pasa, por ejemplo, con las pirámides de Egipto, por ejemplo. Fíjese un detalle. Hace un par de años que los arqueólogos y científicos se está rebanando el seso para saber cómo encarar la excavación de la tumba del emperador Qin. Usted sabe que la historia china se trata siempre de diferentes grupos que se agarraban a los tiros, hasta que una época de la evolución de la historia china llega lo que se conoce como, digamos, un periodo de la historia conocido como los 7 estados combatientes. Eran 7 estados que estaban ahí en China que se estaban agarrando los tiros. Pero apareció uno, ¿ok?, conocido como el nombre de Qin Shi Huang, que funda la dinastía Qin, y el negro se lleva puesto a todos los otros estados y unifica a China y crea, sienta la base para lo que es la China moderna, China actual. Y este tipo, como todos los... Y hoy por hoy la historia reconoce que ha sido un gran estratega militar, ¿sí?, y político como a la altura de genios como Napoleón y cosas por el estilo. No sé si sabía este hombre, como muchos de todos los tipos que tienen poder y no quiere perderlo, buscó el elixir de la eterna juventud. Y de hecho muere en un viaje buscando este elixir y se le murió en el medio del viaje y su general no sabía qué hacer con este muerto porque en un momento iba a echar olor. Entonces a uno se le ocurrió, pasando por un pueblito, se compró todos los pescados habidos por haber y nadie sabe por qué, los llevó con ellos y el pescado se pudrió, empezó a echar olor. Con eso taparon el olor del emperador que se estaba pudriendo hasta que regresó a la ciudad imperial. Este hombre es el que estableció o que, digamos, en torno a su tumba generó o creó esa formación militar conocida como los muñecos de terracota. ¿Saben de eso? ¿Ok? Los muñecos de terracota está todo puesto en formación militar, en formación, digamos, de ataque y defensa militar. ¿Usted sabe qué se descubrió en esa excavación? Pregunto, ¿alguien sabe quién es el que desarrolló la técnica de la línea de producción? Henry Ford. Ford desarrolló la línea de producción, ¿sí?, utilizando todas las empresas en todas las fábricas para la producción masiva de cierto tipo de productos.
Usted sabe que de los armamentos que utilizan los soldados encontrados, la única explicación, o sea, esos armamentos nunca pudo, la flecha, por ejemplo, nunca pudo haber sido desarrollado de forma artesanal, uno por uno, por un ser humano. La única explicación es que tuvieron que desarrollar un sistema de línea de producción. Estamos hablando alrededor de 200 años antes de Cristo. ¿Ok? Hoy por hoy ya se descubrió la tumba de este emperador, pero hace ya varios años que los arqueólogos están discutiendo cómo excavar, porque sabe que hay infinidad de mecanismos dentro de esa tumba tendiente a proteger, digamos, la tumba del emperador, y eso es lo que, ese mecanismo lo que busca es repeler todo tipo de pretensión de cualquier, los saqueadores de la tumba para poder llevarse los tesoros. Y los arqueólogos son tan conscientes de la complejidad de los sistemas desarrollados adentro que no se anima a entrar. Ya sean los que vienen con imagen satelital, con estudio acá, para saber cómo encarar esta última etapa que es la excavación de la tumba del emperador. ¿Por qué? Porque existen muchas experiencias anteriores sobre situaciones como, fíjese, búsquelo uno más famoso, la tumba de Tutankamón. Hasta tal manera que, como no hay forma de explicar las cosas que pasaban ahí adentro, hablaron hasta la maldición de la tumba de Tutankamón. Qué interesante, los científicos actualmente dicen que la civilización humana primitiva, al no tener conocimiento, se lo aplicaba a dioses y a mitologías. Los científicos actuales hacen lo mismo. Desarrollaron el mito de la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Ahora, yo quiero decir que la Biblia es exactamente lo inverso. Y lógica no le falta esto. Hubo un momento de la historia de la humanidad que la humanidad entera, toda la humanidad, tenía conocimiento exacto de Dios. ¿Me están escuchando? Toda la humanidad tenía conocimiento de Dios. Fíjese en Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se atravesaron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, una cúspide, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Si usted lee capítulos anteriores como el capítulo 10, capítulo 9, o sea, 9 ya es después del diluvio, ya Noé con su familia salió del arca, ¿ok? Y le digo una cosita, usted sabe que la tierra tal como nosotros conocemos hoy, sacando el tema de la maldición de Dios por causa del pecado de Adán, en Génesis 3, pero la tierra tal como nosotros conocemos hoy, era diferente desde el punto de vista topográfico, diferente a la tierra, la creación original. Es más, tengo la ligera impresión que la tierra original era una gran llanura. Quizá por eso esta gente encontraba la llanura se pusieron chocho, pero era una gran llanura. Y nos dice aquí, estos emigraron, pero ¿quiénes? Son todos los que aparece en el capítulo 10. Capítulo 9, una vez que salió Noé con sus hijos, comienza después, a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, comienza todo el desarrollo de la humanidad nuevamente, ¿okay? Pero los muchachos estaban todos juntos. Capítulo 10 empieza a contar un poco la genealogía de Sem, Cam y Jafet, y por un cucurucho, Nimrod era descendiente de Sem, Cam o Jafet. ¿Qué más? ¿Y de Jafet nadie dice? Ah, Jafet. ¿Por qué Cam? ¿Eh?
No. Claro, el problema es esto tirar no, pero ¿por qué cuando leí? Pero Nimrod dice que Nimrod era hijo descendiente de Can, lo dice Génesis 3. ¿Ok? Como tiraste a mi mesa, perdiste el cucurucho. Y incluso cuando dijiste Can fue un segundo después que se cerró la competencia. Ahora, el tema es esto. Fíjense que ellos estaban todos juntos. Le digo porque usted sabe que hay un versículo en la Biblia que nos cuenta la transformación de la tierra a partir del diluvio. La transformación geográfica, no geográfica, topológico, no sé cómo llamarlo así, y geológico de la tierra después del diluvio. ¿Sabe que hay un versículo que habla de esto? ¿Sí o no? Bueno, hay. Hay un versículo que nos explica, un pasaje que nos explica, que nos cuenta qué pasó con el diluvio y cómo eso modificó la topografía de la tierra. Entre otras cosas apareció en las montañas y eso llevó a que precisamente el arca, digamos, se posó sobre ¿qué monte? Monte Ararat, ¿ok? De hecho, el monte Ararat es el límite entre ¿qué países? Bueno, no sirve más Armenia. Ya está, ya me con los armenios, ya empieza a hablar el término armenio. No, Turquía actualmente, Turquía y lo que sería, lo que es Rusia. De hecho hay una película muy interesante, se lo cuento más, que de espionaje, y había un par de espías que venía, cruzaban a Rusia, hacían espías que hacían contraespionaje hasta que dijeron que tenemos un topo entre nosotros. ¿Y sabe cómo descubrieron el topo? Porque una persona se dio cuenta en la casa de este topo que el tipo tenía una foto del monte Ararat. El tipo siempre estuvo en Turquía y nunca cruzó a Rusia. Y entonces el tipo lo acusó y finalmente lo mataron por esa foto. Porque este que dijo que nunca fue a Rusia, y no puede haber sido un topo, entre comillas, él sacó la foto de Monte Ararat del lado de Rusia. O sea, la cara rusa de Monte Ararat. Interesante. Está bien, una película, pero el punto es esto. Fíjese esto, es decir, el Monte Ararat, lo más seguro que antes del diluvio no existía. En la Biblia hay un pasaje que nos cuenta la transformación de la topografía, la superficie de la tierra, con posterioridad al diluvio. El problema es que la palabra de Dios no tiene por objetivo contarnos esta cosa, pero siempre aparece estos detalles. El problema es que nosotros leemos la Biblia y no nos detenemos en los detalles. La Biblia está llena de detalles que nos dan muchísimas informaciones. Reitero, el problema es que nosotros no nos detenemos. Es más, los hermanos Ciudad Vista, le puedo decir que cuando estudiamos hermenéutica le dije, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces el mismo pasaje hasta que empiece a tomar dimensión los detalles. Cuando empieza a emerger como un tipo 3D en un contexto 2D, empieza a aparecer el 3D, ahí empieza a aparecer los detalles. Y es lo que le permite precisamente apreciar cosas que por ahí en un 2D no lo apreciamos. ¿Se entiende? Entonces, existe ese pasaje, no es broma, en serio. Un asado y le cuento ese pasaje. Ahora, las formaciones geológicas. Es más, tengo una teoría, no lo puedo comprobar, porque Ale conoce el doctor en química. Estoy buscando realmente un doctor en química que me compruebe esto. Si usted lee Génesis 6, en la historia del diluvio, o 7, dice que cuando empezó a llover, dice, se desató la fuente de las aguas y cuenta, entre otras cosas, la lluvia que venía arriba y el agua que brotaba de abajo, entre comillas, de la tierra. Hace un tiempo atrás leí un artículo que hablaba sobre el descubrimiento, debajo de la tierra, de hidróxidos. No voy a entrar en detalle qué cuál es un hidróxido, pero tiene, como su nombre indica, molécula de agua.
Y mi pregunta es si no puede ser que, por alguna razón, en esa lluvia se, digamos, produce una reacción química en el hidróxido y libera precisamente la parte de la molécula de las aguas, y eso es lo que hace que levante las aguas y contribuya a la inundación de toda la tierra. De manera que aún los montes estaban inundados, que se formó en los tiempos del diluvio. No lo sé, estoy preguntando. Entonces estoy tratando de encontrar algún doctor en química que pueda corroborar o no esta teoría. Pero bueno, será interesantísimo. Si el tipo puede corroborar esa teoría, estaría buenísimo. Encontramos otro elemento interesante para explicar cómo es el vapor que emerge de la tierra. ¿Se acuerdan? Antes del diluvio no llovía, era el vapor que emergía de la tierra, que regaba toda la superficie de la tierra. ¿Será esto? Entonces hemos encontrado otra explicación y un elemento importante de la ciencia, entre comillas actual, que nos explica lo que pasaba en los tiempos de la tierra antes del diluvio. ¿Qué sé yo? Pero bueno, digo, total, para decir girada estamos andando a hacer, así que... Pero fíjese que cuando llegamos al capítulo 11 de Génesis, o sea, empieza toda la genealogía, estaban todos juntos. Eran descendientes directos de Sem, de Can y Jafet, los hijos de Noé. Toda la tierra, todos los seres humanos estaban juntos y tenían una lengua en común. Y esto está corroborado por los lingüistas. Hoy no hay nadie duda acerca de que toda la lengua de la tierra tiene un origen en común. No hay ninguna duda sobre esto. O digo, por lo menos los buenos dicen que no, los malos dicen que sí, bueno, en fin, dejamos que se maten. Pero el tema es esto, la humanidad estaba junta y todo tenía conocimiento de Dios. Mira qué interesante, el concepto es inverso. No es que el hombre creó a Dios, evoluciona el hombre moderno que dice que Dios es mito. No. En un momento de la historia de la humanidad entera tenía conocimiento de Dios, de primera mano, entre comillas. Es a partir de aquí, en este proceso de la expansión de la humanidad, es que empieza a aparecer esas imágenes cada vez más borrosas y grotescas de lo que la Biblia habla. Fíjese que usted quizá un día alguien le va a decir que la mitología caldea, babilónica, lo que sea, hay historias sobre la creación similar a lo que aparece en Génesis capítulo 1, por ejemplo. Y esto es cierto. El problema es que la razón no es que los judíos, porque entonces ahí la explicación es, los judíos escribieron Génesis capítulo 1 tomando de la mitología babilónica. No, la Biblia dice que es a la inversa. Toda la humanidad sabía cómo se creó, pero una vez que entró el pecado y la humanidad se esparció, en ese proceso comienzan las culturas antiguas, comienza a desarrollar cada vez más lejos de Dios una imagen cada vez más grotesca de la verdad de la Biblia. ¿Se entiende el concepto? Es un proceso exactamente inverso. No es que los judíos tomaron esa mitología, sino que esa cultura transformaba la verdad bíblica en una mitología. ¿Quedó claro el concepto? Porque fíjense que lo que la Biblia me dice es que en algún momento la humanidad entera tenía conocimiento de Dios y sabía exactamente todo lo que había pasado. Es decir que en el proceso del pecado es que el hombre, digamos, porque la razón por la que Dios los esparce por el mundo y confunde la lengua es por causa de sus pecados. Dice que el pecado fue transformando la verdad bíblica en mitología. O sea que es contrario a lo que nos enseña la ciencia actual. La Biblia, la información de la palabra es exactamente inverso. Es más, ¿por qué es pecado lo que está ocurriendo aquí? Usted sabe que Génesis 11 nos cuenta del descubrimiento de nuevas técnicas y materiales de construcción. ¿Sabían eso?
detalles. Fíjese, versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta frase, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, es una técnica. Es un salto cualitativo en material de construcción. Es una técnica nueva que permite que los ladrillos nuevos, este nuevo tipo de ladrillo, le permite hacer edificaciones mucho más grandes y altos y lo que sea. Esta frase nos describe el descubrimiento de un nuevo material de construcción. Y el hombre se agrandó como calzón de gorda y chancleta de gordo. Dijo, ya, mirá, podemos edificar una torre tan alta cuya cúpula llegue hasta Dios. O sea, ¿se acuerda que Satanás quería llegar hasta la presencia de Dios? Recuerde que la humanidad caída, el ser humano, adquirió todo el ADN de Don Sata. Y el hombre siempre quiso ser Dios, como Satanás. Y el hombre dijo, tenemos esto, podemos llegar a Dios. Es más, los grandes pensadores actuales te van a decir que nosotros no necesitamos de Dios, tenemos la ciencia. De hecho, Stephen Hawking, en esta teoría, la teoría M, el planteo de él es esto, no necesitamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca existió un tiempo en donde Dios podía haber estado. Este es el concepto. ¿Por qué? Porque lo que dio origen a absolutamente todas las cosas, según él, son las ¿cómo se llama? No ciencia, como las leyes de la física. Por lo tanto, nunca existió un tiempo donde Dios podía estar. Entre otras cosas, mira qué interesante. Génesis 11 ya habla del mismo pensamiento. El hombre descubrió un nuevo material y forma de amalgamiento para que podamos levantar grandes edificios y dijo, yo ya puedo llegar a Dios. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Siempre estuve en Génesis 11. Si usted se toma el laburo y buscar ¿sí? sobre estos temas, se va a encontrar con que hoy por hoy, aún en el mundo de la historia y de la ciencia, te va a decir que cuáles son las características de este ladrillo cocido en el fuego y puede llegar a soportar ¿sí? la cantidad de kilos que puede llegar a soportar este tipo de ladrillo, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, en Génesis 11 nos aparece este detalle. Y el ser humano vuelve a la suya y Dios decide, digo, bueno, ya está, listo. Vamos a confundir la lengua y lo vamos a esparcir por el mundo entero. Se acabó el tema acá, ¿ok? Y si usted después llega al capítulo 11, se va a encontrar con un detalle, la segunda parte del capítulo 11, fíjese un detalle. Después vamos a, hay que buscar después este panorama de la Biblia, lo tenemos en el drive de la iglesia, para mañana, o sea, para proyectarlo. Porque ustedes tienen que entender el proceso de la Biblia. Fíjese que todo el proceso, y ya vamos a llegar a eso, continúa a través de Noé, Sem. Por esa razón, o sea, la ascendencia de Cristo, por esa razón la segunda parte del capítulo 11, a partir del versículo 10, comienza a describir la descendencia de Sem únicamente, porque a Dios le importa describir por dónde viene la línea que lleva el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces solamente ya en el 10 contó los hijos de cada uno, en el 11 solamente va a contar la descendencia de Sem, tomando de donde dejó en capítulo 10. Y es interesante esto, que cuando llegamos al final, a partir del versículo 27, nos narra que Abraham es descendiente de Sem. La pregunta es, este relato nos habla solamente acerca de cómo descendió o por dónde descendió Abraham, o nos relata también cómo o a través de qué línea se transmitió el conocimiento de Dios. ¿Se entiende el planteo? Porque
el hombre actual lo que nos va a decir, nosotros pretendemos también nuestra arrogancia, que nosotros hemos retomado o redescubierto el conocimiento de Dios. Lo que quiero decir es algo, es que yo creo firmemente que Dios transmitió su conocimiento o el conocimiento de Él a través de la línea de Sem. ¿Ok? Y de esa forma llegó a Abraham. Fíjense un detalle. ¿De dónde surgen los sacerdotes que aparecen de golpe de la nada en el relato del Antiguo Testamento? Tenemos, por ejemplo, a Moisés que se casó con Séfora, y su padre, ¿qué era? Sacerdote de Dios Altísimo, Marianita. Llegamos a Génesis capítulo 16 o 15, algo así, o 13, no me acuerdo cuál capítulo. ¿Se acuerdan que hubo una alianza de 13 reyes? Y dicho sea paso, usted sabe que durante muchos años se dijo que eso es mentira, o sea que ese capítulo Génesis narra una historia, no narra una historia, sino una leyenda, que es un verso, porque nunca existieron esos 13 reyes, hasta que se encontraron unas tablillas que mencionaban esos 13 reyes. Mire qué interesante. El 14 aparecen 13 reyes, fueron y rompieron la paciencia, vamos a saquear esto. Eran tipo Nicolás Tanqui, dicen, vamos a robarnos ¿cómo se llama? La mascota del otro equipo. ¿Y qué hicieron? Fueron a atacarnos, se llevaron a Lot de rehén. Así que Abraham se juntó con todos sus amigos, sus aliados, y fueron a rescatarlo. Logró rescatar, volvió. Si usted analiza un poquito, entre comillas, geográficamente, ¿dónde estaba Abraham residiendo en ese tiempo? ¿Dónde estaba Lot residiendo? ¿Y dónde estaba Jerusalén? Que no se llama Jerusalén, sino Salem. ¿Y el rey de Salem quién era? Melquisedec. ¿Y qué era Melquisedec además? ¿De dónde cuando salió este? Pero evidentemente no era sumo sacerdote, no era sacerdote cualquiera. Era un sacerdote de Dios verdadero, porque Abraham va y lo reconoce y le da su diezmo. ¿Ok? Si usted analiza la vida de Jetro, en un momento, cuando Moisés ya salió con todo Israel, el negro se junta con todos los principales de Israel y los principales de Israel lo reconoce y escucha sus consejos. Es decir, que no eran sacerdotes paganos, entre comillas. ¿Se entiende? O sea, de golpe la Biblia te aparece estos detalles. Oye, mire si será que no eran paganos, por ejemplo, el Melquisedec, que entre otras razones Dios hace aparecer Melquisedec allí y establece la relación entre Melquisedec con Abraham, de manera que me aparece en hebreo y me dice en hebreo que Abraham le dio el diezmo, o sea, para decir que el orden del sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Entre otras cosas te dicen, mira, hasta sacerdocio arónico le dio ofrenda y diezmo al Melquisedec. ¿Cómo? A través de Abraham, que estaba, ¿qué cosa? De la carne, Leví, que estaba en su carne, entre comillas. O sea que no era sacerdote pagano, a ver si nos entendemos. ¿Y de dónde salieron? Porque evidentemente la conclusión lógica es que el conocimiento de Dios que en un momento la humanidad entera tenía, se siguió transmitiendo a través de Sem. Es decir, que Abraham no era un pagano. Si lo que estoy diciendo es correcto, Abraham no era pagano. Absolutamente. Pero hay algo más interesante. No sé más interesante. Fíjense capítulo 10. Dice así, Ofir, Havila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. ¿Hay algo de estos primeros tres nombres que le llame la atención? ¿Qué cosa? ¿Que son lugares? No, por eso dice, Ofir, Havila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. De estos primeros nombres, ¿hay algo que le llama la atención de estos nombres? Dice la mala lengua que lo más probable, hijo de Sem, que Jobab es nuestro bien conocido
Job. Si esto es cierto, Job nos cuenta la historia de la tierra en los tiempos previos a que se esparramase por el mundo entero. Y es interesante que Job, que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, de la Biblia, nos habla de una persona que sin tener la ley escrita de Dios, tenía conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Claro, ahora, si usted va al libro de Job, vamos a Job ahora. Capítulo 38, versículos 31-32. Es decir que la descripción de Job es la descripción de la tierra, la humanidad de la tierra, una etapa muy antigua. Pero ya vemos qué cosa en el libro de Job, el pecado. Y cómo la humanidad, siendo todos hijos de descendientes de Sem, ¿cómo se llama? De Noé, se tiroteaba entre ellos, sí. Capítulo 38. El que quiere lo puede leer, 31-32. ¿Podrás tú atar los lazos de los cárceles, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Fíjese un detalle. En hebreo, por supuesto, está los nombres en hebreo y en la traducción, digamos, sería el equivalente en lo que nosotros conocemos. Es decir que, si esto es correcto y Job es Jobab, Job estaba describiendo el conocimiento de las estrellas que existían en ese tiempo. ¿Se entiende la idea? ¿Alguien sabe quién fue Cassini? Giovanni Cassini. Mire, para que usted tenga en cuenta, sepa quién era. El tipo a los 25 años, a los 25 pirulos, reemplaza en la cátedra de astronomía en la Universidad de Bolonia al quien fue discípulo de Galileo Galilei. O sea, no eran cuatro copas. El tipo fue astrónomo, matemático, geólogo. Es más, uno de sus hijos se destacó después como geólogo. Sus nietos, sus bisnietos, continuaron con esta, entre comillas, tradición familiar. Es más, usted va a encontrar, búsquelo, hay un cráter en Marte que lleva el nombre de Cassini, hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Cassini, por los estudios que hizo este buen hombre. Pregunto otra vez, ¿no le dice nada actualmente moderno el nombre de Cassini? No, no es jugada de boca. ¿Qué manga de bruto? ¿Qué quiere que le diga? ¿No le dice nada? Christian Hagen, tampoco. Sí. ¿Está en dónde? No. Fíjese una cosita. Uno de los estudios que destacó, en lo que se destacó Cassini fue el estudio de Saturno y sus planetas, y sus satélites. Christian Huygens era un holandés que también es más, el que descubrió la luna más importante de Saturno, que ¿es? ¿Quién? No. La luna más importante de Saturno, además, de hecho, si usted ve, por ejemplo, esta película, Viaje a las Estrellas, el remake, ¿sí? donde va hacia el pasado y el capitán Kirk, Jess Diverio, que era un jovencito, y hay momentos que se agarran, a pina con otro tipo, y entonces, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre del otro protagonista, dijo, si podemos, por ejemplo, situar el Enterprise, digamos, por ejemplo, detrás de Titán, porque su campo magnético va a impedir que nos puedan descubrir cosas por el estilo. Fíjese un detalle. Allá a los 70, antes, porque ya la primera sonda que se envió fue creo el 60 y pico, que fue a Venus.
En los 70 aparecieron, por ejemplo, Vikingo 1, Vikingo 2, ¿se acuerdan? Que fueron hacia Marte. Después siguió, es más, ¿no vieron las imágenes que mandó los rovers tipo como Curiosity, Opportunity? Eran cochecitos que iban... Che, ¿nunca vieron esas imágenes? Pero eran imágenes en vivo de Marte. Che, ¿cuántas veces ustedes vieron el suelo marciano? Y no les interesó ver lo que estaba pasando ahí. ¿Cuántas veces, pero perdón, cuántas veces puede usted, yo, ver en vivo el suelo marciano, la Tierra, el color? El ingeniero, se llama Alejandro San Martín, de hecho, es argentino, es el jefe, que fue jefe de todo lo que era la parte de telemetría, Persevera, Curiosity. O sea, es un ingeniero argentino que trabaja en la NASA. Bueno, entonces, fíjese un detalle. De hecho, tenemos dos sondas que salió el sistema solar. Y hace un par de años atrás, después de 16 años, se recibió una información del espacio exterior del sistema solar. Ya llegó a lo que se llama heliopausa, ya donde ya no llega más ni la partícula, ni la fuerza, ni el viento solar. Ya salió a la inmensidad oscura del universo y logró mandar una información. Voyager 1 y 2, son los dos objetos creados por el ser humano que logró salir del sistema solar. Hay una foto muy interesante, creo que fue, no sé si a la altura de Urano, que los ingenieros o los científicos lo hicieron que dé vuelta y saque una última foto hacia el interior del sistema solar y aparece allá perdido, búsquelo, un puntito azul en la oscuridad del universo, en la Tierra. Ahora fíjese lo que le digo lo siguiente. El comienzo precisamente de todo esto fue a raíz del estudio que hicieron estos científicos. Por esa razón, la sonda Cassini-Huygens fue enviado a Saturno para estudiar Saturno. Por primera vez, o sea, Huygens es el módulo de descenso que descendió sobre la luna Titán. Cassini estuvo orbitando durante muchos años alrededor de Saturno. Hicieron los estudios sobre el anillo de Saturno y finalmente es el primer objeto que logra humano que entró, que se metió en el espacio entre los anillos de Saturno y Saturno para que sea absorbido por la gravedad de Saturno y se destruya, precisamente porque ya se iba a destruir, porque ya no iba a seguir funcionando el bicho este. Así que, fíjese lo que dijo Cassini, Giovanni Cassini, tengo una frase acá sobre este tema. Cassini, en su libro Historia de la Anatomía, dice: no se puede dudar que la astronomía se inventó desde el principio del mundo. Tanto la historia profana como la sagrada dan testimonio de esta verdad. Giovanni Cassini, hace 5 años atrás, 4 o 5 siglos atrás, hablaba de esto. Y fíjese que volviendo a Job, Job menciona, si esto es correcto, en los albores de la humanidad ya estaba identificadas las estrellas y las constelaciones. Y ya tenía conocimiento y ya tenía nombre. ¿Por qué? Porque la humanidad en su comienzo sabía perfectamente que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de Dios. Nosotros lo perdimos en el tiempo, pero ellos sabían esto. Y es más, ahora fíjense un detalle. ¿Se acuerdan que ayer hablamos en Romanos cuando el ser humano decidió rebelarse contra Dios y contra la palabra de Dios? Dice que se entenebrecieron su razonamiento y su necio de corazón. ¿Y qué hizo? Cambió la imagen de Dios en imagen de animales, cuadrúpedos, humanos y cosas por el estilo. Nosotros tenemos en la historia de Israel un detalle muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan que David finalmente unifica a Israel? David fue durante 33 años rey sobre Judá y finalmente gobierna 7 años sobre todo Israel. Después que él se muere,
traspasa su reino a Salomón. Salomón empezó bien. ¿Y qué pasó? Se le pudrió la cabeza, ¿por qué? Por las mujeres. ¿Vieron? Las mujeres siempre nos arruinan la vida. ¿Y qué hizo? Los hombres, la mujer cree que esto viste, la vida de los hombres es soplar y hacer botellitas. Usted no tiene idea, mujeres, de lo que nos cuesta a los hombres sangre, sudor y lágrimas. Menos mal que este tipo no está casado, pues imagínense. Mire, le voy a decir una cosita. Hace un par de años atrás, nos invitaron a la iglesia del Pastor Cervantes, había una conferencia para jóvenes. Entonces, hemos llevado a unos jóvenes de la iglesia a esa conferencia y con mi esposa decidimos dijimos, porque la verdad, desde que nos casamos no hemos tenido realmente unas vacaciones a solas, dijimos, vamos a aprovechar que los chicos están allá todos y hacemos vacaciones, digamos, como soltero, como novio. Y fuimos a recorrer diferentes lugares que salimos. O sea, hay un elemento que hay que tener en cuenta, lo siguiente. Una cosa cuando usted está novio es la primera vez, pero en este viaje descubrí que mi esposa, después de tantos años de casada, como todas las mujeres casadas, adquiere un aspecto muy sádico en el trato hacia el marido. Le digo esto literal, porque esto está comprobado con el GPS. Me hizo patear un día 6 kilómetros. No, yo un momento que ya no podía, estaba en el shopping de Patio Olmo, yo un momento no podía levantar la pierna ni para bajar la escalera. 6 kilómetros me hizo patear. Jamás de novio se le iba a ocurrir hacer eso. Sabía que no me casaba. Pero hay algo que descubrí. Que un viajecito allá, que una comidita acá. Lo que gasté. Y pensé, ¿esto gastaba cuando estaba de novio? Me tengo que matar. Por eso, a partir de ese día le digo a los jóvenes, se van a casa, cásense, olvídese el noviazgo. Casate, olvídatelo, porque con lo que gastaste en el noviazgo te puedes comprar tu casa. Ahora, lo que le digo es esto. Y Salomón gastó. ¿Y qué hizo el negro? ¿Qué hizo el negro? ¿Dónde saca la guita el rey? Impuestos. Empezó a levantar impuestos. ¿Y qué pasó? Cuando se muere, los judíos, los israelitas, los héroes salomonitas se quejaron. ¿Quién lo sucede en el trono a Salomón? Roboam. Entonces vinieron los judíos y dijeron, che, Roboam, está todo muy lindo, loco, ¿no? Pero pará, no haga lo que hizo tu viejo. Casarte con una y no rompa la paciencia. Y bajando los impuestos. Nos están matando de hambre. Parece Cristina, Néstor, no sé cuánto más. Nos están matando, muertos. ¿Y qué hizo Roboam? Habló con los consejeros de su padre. Y los consejeros de su padre que, che, escucharon. Se vivo escucharon. Y después habla con sus amigos, con los que creció. ¿Y qué dijeron los amigos? ¿Qué? Palo, caña, pero hachazo. Y entonces Roboam le dice, vuelve y le dice a los judíos, ¿viste lo que hizo mi viejo? Bueno, yo se lo voy a hacer, pero más pesado. Y entonces el resto de la tribu, o sea, 10, liderado por un tal Jeroboam, dijo, Israel, a tu tienda no tenemos nada que ver con la casa de David. Y se rajaron. Israel se dividió. Reino del norte, reino del sur, 10 al norte, 2 al sur. Judá y Benjamín y los otros 10 al norte. ¿Ok? Curiosidad nomás, le pregunto. Usted sabe que en las profecías particularmente, al reino del norte, al reino del sur, al reino de Judá, al reino del norte se lo conoce como Israel. ¿Ok? Y en la profecía bíblica particularmente, Israel y Efraín son sinónimos. Pero ¿no es Judá y David el rey que Dios eligió? ¿Y por qué el sello se lo llevaron los del norte? ¿Por qué el rey del norte se llamó Israel y no el sur? Porque, pero esto como pasa a los partidos políticos. Cuando se dividen, todos pelean por el sello del partido, todos quieren conservar el sello. ¿Y por qué el sello se lo llevó los del norte? ¿Por qué nombre se lo llevó lo de allá arriba? ¿Y por qué la profecía
Israel, Efraín, aparece como sinónimo. Si usted lee, por ejemplo, en Ezequiel, cuando habla de, por ejemplo, los dos palitos, ¿sí? Dice, agarró un palito, escribí casa de Israel, casa de Efraín, y el otro casa de Judá, y juntarlo va a ser un solo palo trae en tu mano. Está hablando de la unificación futura de Israel en el tiempo del reino mesiánico. ¿Por qué? ¿Usted sabe que la Biblia te da una razón? Hay un versículo o dos que son cortitos. ¿O qué? ¿Sabían? ¿Vieron? Detalles de dos versículos que los perdemos y ahora no saben por qué, lo que se fueron, que además, dicho sea de paso, el reino del norte nunca tuvo un rey como la gente. Desde Jeroboam hasta el último, hasta que fue llevado cautiverio por los asirios, siempre fueron malos. Pero eso se llevaron el sello. Guay. No te lo voy a decir porque no es tema de este estudio. Pero lo que sí digo es lo siguiente. Jeroboam fue un tipo muy vivo estratégicamente, o como estratega político no fue un tontito. Y el tipo dice, a ver, yo me separé, esto no es, yo ahora soy el rey de un reino mucho más grande, tengo más gente, a los otros lo encuentro, les escupo un ojo, pero hay un problema. Cuando los judíos, la gente de mi reino empieza a ir al sur, a Jerusalén, a adorar a Dios, en algún momento su corazón se la empezó a volver hacia la casa de David otra vez, y a mí me van a cortar el pescuezo. ¿Ok? Políticamente hablando, es un razonamiento totalmente correcto y lógico. Usted sabe que cuántas veces por año todo Israel tiene que peregrinar a Jerusalén para celebrar esta fiesta. ¿Cuántas? 3 veces. ¿Quién da más? Nunca leyeron Levítico, ¿no? Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Quién da más? No me acuerdo qué capítulo Levítico, no me acuerdo qué capítulo de Deuteronomio, pero búsquelo. Dice que hay 3 fiestas que son solemnes. Y todo Israel, y estas 3 fiestas duran 7 días. Está establecido, el primero es el día de reposo y el último también. El primero que aparece en el calendario judío es en el primer mes, ¿cuál es? Pascua. Entonces te dice, Pascua el día 14 se va el Cordero y el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y después te dice, a partir de acá contás 50 días. Por eso Pentecostés se le llama la fiesta de la semana. Son 50 días o 7 semanas, viene la fiesta de Pentecostés. Por eso fíjese que los evangelios terminan, entre comillas, con la Pascua, y Hecho comienza con Pentecostés. 50 días después. Pero después dice, en el mes séptimo, ¿qué día es el mes séptimo? No. 10 es otra cosa. Exactamente. El día 15 del mes séptimo, ¿qué día cae el mes séptimo? ¿Qué día? ¿Qué mes en nuestro calendario? En nuestro calendario. En el calendario judío religioso comienza en el mes de Aviv Nisan, que es el mes de marzo-abril nuestro. Porque calcula que siempre es un promedio, el 15 empieza a mediados del mes, digamos, entre comillas, nuestro, que es el mes de... O sea, por eso coincide con el mes de abril, más o menos. Entonces empieza a contar, séptimo. Tengo abril, mayo, junio, julio, agosto... No, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Ok? Septiembre, o sea que usted a partir del 15 de septiembre más o menos cuenta 10 días y tiene el día de la expiación, y 15 días comienza la fiesta del tabernáculo. ¿Sabe por qué le digo que Cristo nació el 24 de septiembre? No, fuera broma, en serio, Cristo nació en septiembre. Si quiere, ese es tema de otro estudio, un asado lo charlamos. Nació en septiembre. Y si yo digo que el 15
empieza, entonces fíjate, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24. 22, 23 y 24. Sí, pues no coincidía, no. 10 días. El día de expiación, entre muchas 10 días, probable que Cristo nació allí. ¿Por qué? Porque el 24 de septiembre es una fecha más importante de la humanidad. Es mi cumpleaños. Así que Cristo nació el 24 de septiembre, no me hinchen. Así que coincidimos ahí. Bueno, escúchenme una cosita. De hecho, fíjense que la fiesta del tabernáculo, que este año, el año pasado cayó, que está alrededor de... No, es el Shinhan, que es después de la fiesta del tabernáculo, que fue cuando se produjo el 7 de octubre la invasión que hicieron los Hamas a Israel, que vieron que estaba en el desierto de Negev, sur de Israel, estaban los muchachos baile electrónico, cayeron los tipos adentro todo. 3 fiestas que los judíos tienen que peregrinar a Jerusalén. Y entonces Jeroboam dijo, che, loco, van a ir allá y se van a acordar de lo que pasó, de la vivencia, y le va a salir la emoción. Y dijo, vuelvo con la casa de David. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Creó una nueva religión. Una nueva religión. ¿Y cuál es la característica de la nueva religión? Es exactamente igual que la religión judía. Sacerdote, lugar de adoración, altar de sacrificio. Y entonces el tipo crea 2 centros de adoración. Se lo pone uno al norte, en Dan. Vieron que la tribu de Dan tenía, cuando le hizo repartir la tierra, el tipo le tocaba otra cosa, pero como lo derrotaron, los negros anduvieron boyando hasta que encontró allá al norte unos cananitas débiles y se los tragó y se quedó allá. Allá al norte, en Dan, puso un centro de adoración. Y el otro en el sur, en Betel, justo antes de cruzar a Judea. Entonces el negro frenó a todos los judíos, le dio la comunidad de los que están en el norte, no tienen que ir hasta Jerusalén, y los del sur, no, está bien, antes que cruce a Jerusalén. Y los frenó ahí, lo encadenó ahí adentro, entre comillas. Sabemos por la Biblia que muchos levitas que estaban allá al norte volvieron rajando al sur por lo que estaba pasando. Y le digo, el tema con este buen hombre es que creó una religión igual a la religión judía, donde desapareció ¿qué? Dios, fue reemplazado. ¿Se acuerdan de Génesis? Romanos, que cambiaron la adoración a la imagen de Dios por imagen humana, de cuadrúpede, cosas por el estilo. Fíjense que lo que puso para adoración, un becerro de oro. Algo que está en la conciencia colectiva de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, cuando Moisés fue al monte Sinaí, abajo, ¿qué hicieron? Dijo, che, loco, este Moisés subió, no saben qué le pasó. ¿Sabe qué? Hagamos un Dios y nos volvemos a Egipto. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro. ¿Por qué cree que hicieron un becerro? No, sí, más de todo, yo creo que tiene que ver con... No, yo creo que tiene que ver un poco, entre otras cosas, tiene que ver, recuerden que ellos eran, ¿se acuerdan? Ellos eran cuando entró a Egipto, ¿se acuerdan? José le dice, che, dígale que ustedes son qué cosa. ¿Pero de qué? Eran pastores de ovejas. Fíjense que el ser humano y Satanás no es original. Ellos siempre, es decir, va a ir hacia lo que es conocido. Es decir, las cosas, nuestra vida cotidiana, lo que es conocido, lo que nos genera sentimiento, lo que nos genera
cercanía o nos ata emocionalmente, es lo que es más fácil de convencernos para alejarnos de Dios. Es que siempre le digo, ¿se acuerdan? En Ciudad Vista siempre hablaron de esto, le digo, nuestros seres queridos son aquellos que el diablo va a utilizar para hacernos tropezar en las cosas de Dios. Siempre. Porque viene un extranjero y te dice, o un tipo que no conoce, dice, che, no vayas a la iglesia, no te congregues hoy. Ahora, si te lo dice tu vieja, te lo dice tu amigo, te lo dice tu esposa, te va a generar una reacción totalmente diferente. Porque precisamente nuestras emociones nos atan. Y en la imaginación, o en el concepto, digamos, lo que es la imaginación colectiva de Israel, el becerro está muy presente. Y construye 2 becerros de oro, uno al norte y uno al sur. Y si usted pasa la foto, esta foto le voy a mostrar, es el centro de adoración que estaba en Dan, al norte. Bueno, esto cuando se dividió el reino, Jeroboam, ¿no? Bueno, esto ya lo pasa. Este acá muestra un sacerdote que está haciendo sacrificio. O sea, estos son carteles que había en este lugar. Esto es una excavación arqueológica. Este era el lugar donde estaba el centro de adoración en Dan, al norte. ¿Ok? Esto era el lugar que había, o sea, esto, bueno, son fotos que... Y ves, estos son todas estas construcciones que era el antiguo templo, adoración en los lugares frondosos, debajo de los árboles, ¿ok? Y, bueno, todo esto tiene que ver con el lugar que hacían lo que tenían que hacer. Hay un cartel que es un croquis de cómo era el templo, dónde estaba el altar, dónde estaba la habitación de los sacerdotes y sucesivamente. Es decir que, y la fecha, ¿se acuerdan qué fecha puso como fecha de peregrinación y adoración Jeroboam? Por 1 kilo de helado, mire. No. El 15 del mes octavo. El 15 del mes octavo es el día principal, o sea, emulando lo que es la fiesta del tabernáculo. Ahora, el tema es esto. Ahora, fíjese lo que hace este hombre. Digamos, copia todo lo que es de Israel para que no sea una cosa que los judíos rechacen. O sea, otra vez, es casi igual. ¿Okay? Es casi igual. A ver, yo ayer me fui a una reunión en una iglesia donde la Biblia se lo pasaron por la oreja, pero es casi igual que acá, che, no es tanto diferente. Bueno, acá te lees más la Biblia, allá no hace tan, no, pero es casi igual. Bueno, no es casi igual. ¿Okay? Pero lo único que desapareció realmente en este proceso fue Dios. Y ahora es interesante que Judá, con el tiempo, se corrompe también y hace algo muy, muy interesante. Segunda Reyes. Job, perdón, antes de terminar, Job, cuando dice, Job 38, 32 dice, ¿sacarás tú a su tiempo, las constelaciones de los cielos? La palabra constelación es el hebreo Mazarot con R, Rot, ¿ok? Y habla de las estrellas de las constelaciones. Fíjese en 2 Reyes 23:5. ¿Alguien con voz fuerte que quiera leer? Invitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, de los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Acá está hablando de Josías. El rey Josías, ¿ok? Había una profecía en los comienzos de la división del reino del norte y del sur, y Acán, el reino del norte, digamos, estaba haciendo Macana. Y va un profeta, que sabemos un profeta que fue de Belén, que no sabe cómo se llama, pero que tuvo problema después con un profeta viejo que está ahí, que lo invitó a comer, después lo mató un león y toda la mar en coche. Es una historia muy interesante que narra los primeros tiempos de la
del establecimiento de la corrupción en el norte de Israel. Realmente están narrando de esa etapa. Y va el profeta, le dice acá, escuchame una cosita, loco, ¿sabe qué? 15 generaciones después, no dice, dice, pero Dios se va a levantar un rey que se llama Josías, y sabemos que esto ocurrió 15 generaciones después, y va a destruir todo lo que hiciste, macho. Y es muy interesante en ese pasaje que el profeta le dice, y esto te va a servir de señal. Se va a romper el altar y se va a desparramar por el piso toda la ceniza. Y termina de hablar y pasó eso. Ténganlo presente este episodio, porque es interesante, si llegamos al final de este tiempo, de este campamento, vamos a ver un poco sobre esa cuestión. Y 15 generaciones después encontramos acá a Josías destruyendo todo. Pero lo que me interesa es esto. Ya estamos, Josías está diciendo, o la Biblia está diciendo, Josías destruyó esto, que lo que estaban adorando los chochamos de Judá. Usted sabe que Josías es el que da origen al nombre de infierno, al término infierno. En serio, no, me miran diciendo cuándo, pero es así, fuera de broma. Josías lo que hace es, porque la adoración de Baal se hacía en lo que es en el valle de Ginón, o algunos conocen como Ben Ginón, el valle del hijo de Ginón. Y Josías contamina este valle. Este valle está, si usted va a Israel va a encontrar, la narrativa clásica tiene Jerusalén, al lado corre el arroyo Cedrón, y al lado está, cruza el arroyo Cedrón, ¿qué está? ¿Qué monte? ¿Qué dijo? Ah, el Monte de los Olivos, bien. Para el otro lado usted va a encontrar lo que se conoció después como Valle de los Queseros, que desapareció porque está todo tapado. Después aparece el Monte Occidental en el relato de la Biblia, que no sé por qué dicen que es el Monte Sión, pero según lo que me ha dicho un historiador, un arqueólogo judío, es para la gilada, para que la gente, los turistas vayan, ¡ay, estoy en Monte Sión! Bueno, ese no es. Y después del Monte Occidental está el Valle de Ginón. Allí donde se sacrificaba a los niños, por ejemplo, en el culto a Baal. Lo que Josías hace es contamina este valle para que no se siga desarrollando el culto a Baal y lo transforma en el basurero municipal. Toda la basura que sale del coso de Jerusalén, allí. Todos los muertos, los cadáveres de los que fueron ejecutados, allí. ¿Qué pasa cuando se te junta basura y cuerpo pudriéndose? Gusanos y pestes. ¿Y qué hace para evitar la peste? Fuego. Cuando en el Nuevo Testamento Cristo habla de donde su gusano no muere y su fuego no se apaga, hablando del infierno, bueno, esa imagen lo toma la tradición rabínica del Valle de Ginón. El Valle de Ginón, Ginón, es lo que da origen al nombre de infierno, el latinazgo. Así que Josías destruye todo esto. Pero fíjese en el versículo 5 dice así, ¿qué es lo que adoraba esta gente? Que va incienso a Baal, Sol y la luna. ¿Y qué dice? Y los signos del zodíaco y a todos los ejércitos, el ejército del cielo. La palabra signo zodíaco viene del hebreo mazalot. En vez de rot con R, es con L. Yo entiendo que en ese mazalot agregó, y es correcto el término signo zodíaco, porque agregó todos los planetas. ¿Ok? Es decir, el conocimiento que la humanidad tenía de la creación de Dios, ¿ok? Y que ya en los tiempos de Job, si es correcto, los albores de la humanidad ya lo conocía por nombre, y eso cuenta la gloria de Dios. Fíjese qué pasó, lo transformaron en elemento de adoración. Dejaron de adorar a Dios y adoraron la creación. Dejaron de dar gloria al Creador y empezaron a adorar a las criaturas, a la creación. ¿Se entiende el concepto? Y esto es lo que dice Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, lo que hizo la humanidad desde el momento de la corrupción del pecado. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, nos perdimos. ¿Quedó clara la idea? ¿Ok? Y esto es
fíjese en estos detalles. Cuando vuelva a leer el Romano capítulo 1 a partir del versículo 18, acuérdese de esto. Porque está describiendo precisamente el proceso de la corrupción de la humanidad, que lo que era para dar gloria a Dios, porque Pablo dice, el eterno poder y la deidad de Dios se hace visible por medio de lo creado, y el ser humano no adora al Creador, sino que borra al Creador para adorar a la creación. Y acá encontramos a Israel, que sus ancestros conocían perfectamente a Dios a través de la creación, termina su descendiente adorando a las criaturas, becerro de oro, los signos zodíacos, y la constelación que habla Job se transforma en un signo zodíaco. Porque los signos zodíacos tienen que ver con está basado en las constelaciones precisamente. ¿Ok? Géminis, Aries, toda la girada esa son las constelaciones. ¿Sí o no? Sí. Nadie muere. Así que lo que Job decía era elemento para hablar de Dios. Y dice, escúchame, ¿cuándo pudiste o tuviste algo que ver? ¿Cuándo? Y habla de la creación de Dios, del cielo. Acá se transforma en un elemento de adoración. ¿Se entiende la idea? Y termino simplemente con un detalle. ¿Se acuerdan? Ayer le dije Génesis. Romanos 4, ¿se acuerdan? Pablo cita a Abraham, Génesis 15, para hablar de la justificación por fe. ¿Ok? Y dice y simplemente menciona, dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ok, escúcheme una cosita, vuelva a Salmo 19. No le voy a decir, pero igual digo, es muy interesante si puede llegar a estudiar Salmo 19 en hebreo, o sea, con, digamos, la estructura de hebreo, es muy interesante porque, o sea, es una poesía y tiene una estructura de poesía, de rima, de estrofa, de números y cosas por el estilo. Y los términos utilizados, de hecho acá utiliza muchos términos astronómicos. O sea, esto es como en todas las poesías del mundo. Usted tiene la poesía clásica, que son 4 estrofas, 4 líneas por oración por estrofa, cosas por el estilo. Además, Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? Yo lo que leo es lo siguiente. Usted sabe que Salmo 119 no puede haber tenido ni 175 versículos ni 177. Tenía que tener 176. ¿Por qué? Porque eso tiene una estructura, digamos, gramatical de un tipo de oración. Son 8 versículos por cada letra del abecedario hebreo. En hebreo, cada 8 versículos comienza la primera letra, la primera palabra, con la letra correspondiente en el orden del abecedario. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 1, comienza con la letra Aleph. El 9 comienza con Bet, después así sucesivamente. Y es una forma de estructura de oración. ¿Okay? Por eso no hay forma que no sea 176 versículos. Ahora, fíjese Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra contar, además de contar, tiene otras acepciones como, por ejemplo, de proclamar y cosas por el estilo. Cuando por un cucurucho, los hermanos ciudadanos está excluido, y no, lo excluyo porque le estoy dando una cuota de confianza, no creo que se acuerde. ¿Cuándo aparece por primera vez esta palabra en la Biblia? Fíjese Génesis 15, versículo 5. Génesis 15, recuerden esto, digo yo, quizás bajo la influencia de lo que pasó en el 14. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos por el 12, que no fue en el 12 que Abraham recibe el llamamiento de Dios, sino antes, porque 12:1 comienza eso, pero, ¿qué cosa? Pero Jehová le había dicho, o sea que en algún momento le dijo, y lo que hace es, retoma, el 11, ¿se acuerdan? Le dije, la estructura 11, a partir del versículo 10 comienza a hablar de la descendencia de Sem, más especialmente de la línea de Abraham. Versículo 27 ya habla de los padres, los hermanos de Abraham. Y versículo 12 ahora se centra en Abraham.
Y comienza la historia de Abraham con Dios, que es lo que le importa a Dios, con el pacto abrámico y el llamamiento de Abraham. Y después se nos dice que Abraham, a los 75 años, había llegado a Canaán. Si usted lee Génesis 11, se da cuenta que en ese momento el padre de Abraham, Taré, estaba vivo todavía. ¿Ok? Y Abraham se fue con su esposa y con Lot, y se fue y hace la cuenta, obvio, y llega a Canaán. ¿Ok? Y no Palestina, Canaán, porque no existía Palestina. ¿Ok? Llega a Canaán a los 75 pirulos. Y él llega con la promesa de Dios. El pacto abrámico tiene 3 aspectos. Una promesa hacia Abraham, dice, voy a hacer de ti una descendencia, voy a tener, y la esposa era estéril. Después dice, a tu descendencia, lo que voy a hacer con tu descendencia. Todavía el tipo no tenía hijos. Y el tercer aspecto es que, y en ti será bendita toda la familia de la tierra, o toda la nación de la tierra, es el tercer aspecto del pacto abrámico que no se cumplió todavía. Y esto es un evento futuro. ¿Ok? Llega el 13, llega el 14 y tuvo el problema con Lot, que casi se muere. Y quizás Abraham dijo, pero la pucha, dijo, Dios me dijo que voy a tener hijos, estoy viejo, mi esposa es una jovata, no tengo nada. Y 15 comienza como Abraham medio, le agarra una depre. Le dice, Dios, vos me prometiste la cosa, ¿sabes qué es lo que tengo en mi casa? Este Damasceno, este mayordomo, un viejo reventado, que el día que yo me muera no tengo hijos, él va a heredar todo. Y Dios le dice, no, quédate tranquilo que vas a heredar. Y llega al versículo 15, el 5, perdón, y dice así, lo llevó fuera de donde, su tienda, ¿no? Y le dijo, mira ahora los cielos. Epa, ¿por qué no ha dicho que mira los cielos? Y después dice así, y cuenta las estrellas. Esta es la primera vez que aparece esta palabra, que aparece en Salmo 19, en toda la Biblia. Lo mismo que cuando contamos las estrellas vemos anunciada el poder, la deidad de Dios. Dios le está diciendo, yo soy el Dios que creó toda esta cosa. Acá se ve mi deidad y mi poder. ¿Y vos crees que no puede darte un hijo? Y Abraham creyó en Dios. Y Pablo cita este pasaje para hablar de la justificación por fe. En Romanos 4. ¿Se entiende la idea? Fíjese que esta idea de cuenta las estrellas no es casual. No es que simplemente porque Dios no tenía fosforito para que cuente. Entonces dijo, anda a contar las estrellas. Hay una razón. Porque en la antigüedad, la humanidad que tenía el conocimiento de Dios, Abraham, de la ascendencia de Sem, sabía quién era Dios. Y ellos, la única revelación que ellos tenían no era la revelación escrita, era la creación. Y a través de la creación ellos podían ver el poder y la deidad de Dios. Y es lo que Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 1, que Dios no se dejó sin testimonio. El poder y la deidad de Dios se ve claramente desde el comienzo de la creación. Por esa razón, uno de los grandes esfuerzos que hace la humanidad en la ciencia actual es encontrar el medio, pruebas, evidencias, razones para borrar a Dios. Porque si Dios no está, toda la Biblia es mentira. O como dice la Biblia, desde la antigüedad, claramente está mostrando el poder y la deidad de Dios. Es la revelación que Dios le ha dado a la humanidad para que cada vez que levante su vista al cielo, sea el sol, sea la luna, sea estrellas, sea otro planeta, está Dios allí presente. Es un testimonio imborrable de quién es Dios. ¿Se entiende el concepto? Así que Dios le dice a Abraham, salí de tu tienda, vení, mirá el cielo y contá las estrellas. Y dice la Biblia en Génesis 15, automáticamente dice que Abraham creyó en Dios. Y ahora llegó Romanos capítulo 4 y se nos dice, y su fe le fue contada por justicia. Y es el ejemplo de fe, como padre de todo lo que creen, que encuentra justificación por fe. Entonces es Romanos 4. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, no perdimos. Así que esta es la revelación de Dios
que se nos ha perdido, no porque nosotros no queremos, sino porque leemos la Biblia con la mente formada por la ciencia moderna. Eso, el cielo, la creación, es un hecho de la casualidad. No sé, y como no convence a nadie esta idea de la casualidad, ni siquiera yo mismo, ahora, como un gran avance en esta concepción, Hawking le va a decir, lo que dio origen a todo son las leyes de la física. Antes no había nada más que las leyes de la física. Por lo tanto, no hay un tiempo donde Dios pudo haber existido. Es impresionante. Es una de las mentes más brillantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero dice Pablo Romano que se envanecieron y se oscurecieron en su razonamiento y en su persona, consecuencia del pecado, de la naturaleza caída. Entonces lo que tenemos que hacer no es permitir que otros condicionen nuestra mente, sino que la palabra de Dios es quien tiene que condicionar nuestra mente y decirnos qué es lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha transmitido. La próxima vez que mire la creación, hermanos, piensa en su mente y en su corazón, cuenta la gloria de Dios y anuncia las obras de su mano. Y aunque, como dice Salmo 19, un día emite para otro día y dice, no se escucha, es inaudible, pero su palabra salió por todo el mundo. Y es sabiduría, dice Salmo 19, porque habla de la creación de Dios, la revelación de Dios en su creación. Qué interesante, ¿no? Así que cada vez que miremos, esta tarde vamos a la playa, lo que sea, y vemos esas inmensidades, sepa que no es algo que está ahí fruto de la casualidad. Aprendamos a valorar porque cuenta la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, por eso le dije, están aquellos que entienden por diferentes razones que es la persona. Por eso dije, si esto es cierto, pues nadie lo puede aseverar. Si esto es cierto, Job es un libro que sabemos que es el libro más antiguo de la Biblia. Nos está contando la historia de la vida de la humanidad antes de la Torre de Babel. Es interesantísimo. Si esto es cierto, nos está hablando del conocimiento que el hombre tenía en ese tiempo de los salvadores de la humanidad o inmediatamente después del diluvio, el conocimiento que tenía. Así que evidentemente eso fue transmitido a través de las generaciones y Job lo sabía. Y Job tenía conocimiento de Dios cuando no había nada escrito. Evidentemente el conocimiento de Dios se transmitió a través de las generaciones y después a través de la ascendencia de Sem, y que con este conocimiento de Dios, digamos, caminaba de la mano la creación de Dios. ¿Se entiende? Entonces, exactamente. Bueno, los caldeos tenían mucho conocimiento de la astronomía, indudablemente. Por eso le decía, fíjese la concepción de Cassini. Cassini, un astrónomo, decía que la astronomía tuvo origen en el momento de la creación. O sea, esa es la concepción que el tipo tiene. Yo no sé si el tipo era creyente o no, pero la concepción que el tipo tenía, qué interesante. ¿Qué? Sí. Claro, por eso lo que yo digo es esto, que nunca faltó conocimiento de Dios, sino que eso se transmitió a través de Zen, siempre se mantuvo, digamos, el testimonio de Dios, ¿ok? Y la idea que se transmitió a través de Zen tiene sentido porque está hablando de la línea directa a la ascendencia de Cristo, ¿se entiende? Entonces Dios, si no, tengo que llegar a la conclusión que Dios trajo un montón de paganos para traer a Cristo, o sea, paganos en términos arqueológicos modernos. O sea, pero no me coincide, o sea, no tengo forma de explicar el origen de todos estos sacerdotes que me aparece la nada. O
sea, ¿y de dónde sale este tipo? Entonces se puede decir que toda la consideración del conocimiento que había de los cielos, las cosas, fue que ahora lo transforma en un invento de los signos zodiacales, pero viene de ahí en realidad. No, la humanidad tenía conocimiento de todo eso y después lo transformó en elemento de adoración. Ok, terminamos con una palabra de oración. Dani. Bueno, fíjate